Esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y modales limpios. Los barrios bajos pronto serán cosa del pasado. Las cárceles y los correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Desde mañana será ilegal vender alcohol en los Estados Unidos de América. Este hecho, tan sencillo y habitual en nuestros días, no siempre fue tan fácil de hacer. Hubo países, y sigue habiéndolo en la actualidad, que prohibieron la venta de alcohol. Uno de los episodios más conocidos en la historia se dio en Estados Unidos durante la década de 1920. He dicho década de 1920. La conocida como Ley Seca, o simplemente la prohibición, ilegalizó la fabricación y venta de alcohol en todo el territorio de los Estados Unidos durante la década de 1920. Pero allí donde pongas leyes de mercado, habrá contrabando. Como ocurrió con Castilla, cuando procuró el monopolio del comercio con las Indias, le nacieron piratas por todos lados. A Estados Unidos, con la Ley Seca, le nacieron gángsters. En 1919 acabó la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos le quitó el puesto a Inglaterra en la hegemonía mundial de la economía. El consumismo se expande entre la población. La radio entra en todas las casas. Había quien pensaba que de verdad acabarían con la pobreza. Eran los felices años 20. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. ¿Y cómo fue posible que el país que abanderaba la democracia y la libertad absoluta impusiera a sus ciudadanos una ley tan estricta como esta que les prohíbe beber a cada uno lo que les daba la gana? Pues se unen aquí varios factores. Por un lado tenemos ese sector de Norteamérica al que les cuece la llegada de inmigrantes a su país en busca de oportunidades. Este sector de la población sigue existiendo hoy día. Y pues para este tipo de gente, ver a los inmigrantes consumir alcohol en las tabernas ya era algo totalmente insoportable. Por eso, desde hacía años existían grupos y asociaciones en contra del consumo de alcohol que consiguieron un poder y una presión política y mediática, bueno, que al final resultó en un éxito para ellos, que llegaron a prohibir el consumo de alcohol, ¿no? La Ley Seca y su contexto también son un triunfo feminista. Os recuerdo que en 1920 se aprobó el derecho al voto a la mujer en Estados Unidos y muchas de estas mujeres incluso rezaban en las puertas de las tabernas para que sus hombres, sus maridos, dejasen de beber alcohol, porque consideraban que esa bebida del demonio había destruido muchas familias y que volvían a hombres honrados, violentos contra las propias mujeres. Por otro lado, al final de la Primera Guerra Mundial, en Norteamérica se extendió un odio hacia todo lo alemán. Los alemanes eran los mayores fabricantes de cerveza del país. La cerveza ya era la bebida alcohólica más consumida en el país en esta época. Por lo tanto, se quedó como una sensación de rechazo hacia la cerveza, porque parecía que beber cerveza era como traicionar a tu país. Esta situación, con esta unión de factores, hace difícil pensar hoy día si la Ley Seca fue una medida conservadora o progresista, porque estuvieron de acuerdo con ella tanto feministas como xenófobos y racistas. El 16 de enero de 1920 entró en vigor la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que legalizaba la fabricación, transporte, importación, exportación y la venta de alcohol en todo el territorio estadounidense. Minutos después de entrar en vigor, 6 bandidos vaciaron 2 vagones llenos de whisky en la ciudad de Chicago. Otro grupo robó unos barriles en un almacén de aduana e incluso hubo alguien que secuestró un camión lleno de bourbon. El alcohol era ilegal, pero eso no acabó, ni mucho menos, con el consumo, solo que los medios para hacerse con él cambiaron. Bares clandestinos, picaresca, destilados ilegales, y se exprimieron todos los resquicios y excepciones de la ley. Por ejemplo, era legal vender zumo de uva en formato semisólido, eran los llamados wine bricks y permitían fabricar vino casero, aunque esto estaba prohibido. Con todo, en la etiqueta te explicaban el proceso con una deliciosa ironía.
Después de disolver el brick en agua, no deje el líquido en una jarra en la alacena durante 20 días, porque entonces se convertiría en vino. Y no queremos eso, ¿no? La ley permitía mantener en casa el alcohol comprado previamente. Como tardó un año desde su ratificación a la entrada en vigor, a los ricos y muchos clubes les dio tiempo a llenar sus bodegas de alcohol todo cuanto pudieron. Hubo clubes que pudieron estirar sus botellas durante 14 años, lo que duró la ley. Por otro lado, los médicos podían recetar 1,5 litros de whisky por persona al mes como máximo para tratar alguna enfermedad. Familias enteras caían enfermas todos los meses y durante los años secos se firmaron millones de recetas con whisky. Y, por supuesto, el medio que más se expandió fue el contrabando, un mercado ilegal controlado por mafias criminales que llegaron a tener un poder considerable a base de chantaje y estuches de violines que dentro no llevaban violines. Uno de los mafiosos más conocidos fue Al Capone, italoamericano que se enriqueció traficando con la enorme demanda de alcohol. Se ubicó en Chicago porque su cercanía con la frontera de Canadá le permitía un punto estratégico para sus negocios. Logró abrirse camino hacia el poder y la riqueza. Lo tuvo claro desde siempre. Se le atribuye una frase en la que decía: me crié en un barrio difícil, y allí decíamos, con una palabra amable y una pistola llegarás más lejos que con solo una palabra amable. Desde luego, el noble experimento, como lo llamaban muchos, no salió nada bien. Los niveles de violencia y crímenes se dispararon y, lejos de mejorar el contacto con los extranjeros, estos quedaron reducidos a guetos cerrados a la aculturación. Por tanto, ¿sacó alguien beneficio de esta medida? Y tanto que sí. Corre el rumor de que Joseph Kennedy se enriqueció aprovechándose de las excepciones legales de alcohol para venderlo en cantidades industriales. Su hijo, John, fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1960. Los agentes también sacaron mucho beneficio mediante el soborno, por hacer la vista gorda o incluso ayudar a los propios mafiosos. Fiorello LaGuardia, que acabó siendo alcalde de Nueva York, dijo que para hacer cumplir la ley en Nueva York necesitaría una fuerza policial de 250.000 hombres y otros 250.000 para vigilar la fuerza policial. Al no poderse vender legalmente alcohol, Coca-Cola multiplicó por 2 su producción. En Canadá sí era legal vender alcohol, así que las fábricas canadienses vendían sus productos a los mafiosos que metían la mercancía en Estados Unidos. Por ejemplo, la familia judía Brofman y su marca Seagram's creció muchísimo y se expande por muchos lugares del mundo actualmente. En este vídeo, obviamente, hemos simplificado mucho ideas muy complejas. Si quieres conocer mejor este momento histórico, te recomiendo la lectura de El último trago, la verdadera historia de la ley seca, de Daniel Okrent, publicado por Ático de los Libros. Muy recomendable también es la serie documental de Ken Burns, Prohibition o La Ley Seca, podéis encontrarlo traducido al castellano. Y si quieres optar por la ficción, un tema tan llamativo con personajes tan potentes ha sido llevado al cine y las series en multitud de ocasiones. Nuestra recomendación, sin duda, Los Intocables de Eliot Ness, la película sobre los agentes que metieron en la cárcel a Al Capone. Curiosamente, a pesar de tantos crímenes, se le condenó por evasión de impuestos. Señor Ness, señor Ness, ¿algún comentario para la prensa? El hombre que ha metido a Al Capone en Girona. Se me presentó la oportunidad casualmente y la aproveché. Dicen que van a levantar la prohibición. ¿Qué hará usted entonces? Me tomaré una copa. Desde luego, no sabemos qué hizo Eliot Ness cuando acabó la prohibición, pero sí tenemos imágenes de cómo recibieron al primer camión de cerveza que salió de la fábrica una vez terminó la ley seca. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta la historia, y si te gusta la historia te gustará este canal. Te animo a suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de todo el contenido que pretendemos subir a este canal.